Lo prometido es deuda y vamos a hablar de la Fiorentina, una de las decepciones de este arranque de temporada. Y tenemos invitado especial. Comenzamos. Pirlo, ancora Pirlo di tacco, tiro, ¡gol! ¡Lo consiguió! ¡Oh! Lo había prometido y lo ha cumplido. ¿Qué tal, chicos? Teníamos que hablar de la Fiore, no por cosas positivas, pero tenemos que analizar el momento del equipo de Florencia. Lo habíamos comentado y lo vamos a hacer hoy en profundidad. Bienvenidos a todos los que estéis aquí en YouTube un día más. Ya sabéis, tenéis que suscribiros, tenéis que activar la campanita, dejar el like por aquí debajo, darle al botoncito del hype, dejar los comentarios que hacéis en cada vídeo. Cada vez son malos deberes que tenéis que hacer, pero oye, chicos, sabéis que merece la pena. Y vamos a hablar de la Fiore de Stefano Pioli, de un proyecto que se está tambaleando un poquito. Y para ello tenemos invitado especial. Tenía muchas ganas de hablar con Álvaro Canive, que es una de las personas que más conoce a la Fiorentina aquí en España. Álvaro, ¿qué tal? Bienvenido al canal, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Irati? Un placer estar por aquí. Bueno, el placer es mío. Sabéis, chicos, que tenéis aquí abajo en las redes sociales de Álvaro para que lo sigáis, si queréis estar al tanto de la Fiore y de otras cosas también en las que trabaja Álvaro, que es periodista, pero que sobre todo cubre la información de la Fiorentina. Y bueno, tenemos que... A ver, lo siento por invitarte a hablar de algo negativo, pero la realidad es que la temporada de la Fiorentina por ahora está siendo algo decepcionante. Recordemos a quien no tenga ni idea de qué está ocurriendo. La Fiorentina es uno de los 4 equipos de la Serie A que no ha ganado todavía tras 6 jornadas disputadas. Está bordeando el descenso y evidentemente no eran las expectativas con las que se arrancaba la temporada en el retorno de Stefano Pioli. ¿Qué sensación hay ahora mismo en el entorno de la Fiore? Porque es verdad que en Conference se está ganando, pero bueno, es lo mínimo, ¿no?, que había que hacer. Pero la sensación en Liga es pesimismo, impotencia. ¿Cómo lo dirías tú? Sí, te iba a decir que más que enfado, porque tampoco había mucha expectativa en Sí. cuanto a mejorar lo del año pasado, pero más que enfado, que sí que quizás el final de la temporada pasada fue de enfado para la gente, porque es verdad que hasta cierto punto la Fiorentina estuvo peleando ahí por plazas de Champions, en conferencia y avanzando, pero este año ya es un poco más de resignación e impotencia, porque al final, lo has comentado, la Fiorentina no ha ganado en la Serie A, pero es que si nos ponemos a analizar partido a partido, seguramente no haya merecido ganar ninguno. Entonces, yo creo que eso es lo más preocupante, más allá de los resultados, que no están siendo buenos y encima el calendario que tiene ahora no es nada fácil. La preocupación es un poco la falta de estilo, la falta de imprenta, de una imprenta del entrenador. El equipo no sabe a lo que juega y eso es un poco lo más preocupante. Y bueno, es verdad que el entorno está un poco ya te digo, más que enfado, que también es un poco ya la resignación. Sí. Era una temporada curiosa, ¿no? Porque volvía este hombre a Florencia tras, evidentemente, ganar el Scudetto en Milán, tras la etapa que tuvo en breve pero intensa en Arabia Saudí con Al Nasser, el equipo de Cristiano, y regresaba con un proyecto, hombre, a largo plazo, porque firma hasta junio de 2028. Tardó en hacerse, ¿no? Porque fue un tema que, Sí, por temas burocráticos, por su salida de Al Nasser, fue el último entrenador, de hecho, en firmar de la actual Serie A, que fue, si no recuerdo mal, la primera semana de julio. eso es. Sí, Que, al final. perdóname, llevo una semana, una congestión tremenda, creo que estamos igual. ¿Qué expectativas había con Pioli? Quiero decir, o sea, os generaba ilusión. Es verdad que luego se dice siempre, segundas partes nunca fueron buenas. Aunque al Milan con Allegri por ahora le está saliendo bien. Al final, el tema del entrenador yo creo que es un poco uno de los temas que más ha marcado la Fiorentina en los últimos años, porque al final estaba optando en las 2 últimas elecciones que había hecho, que habían sido Vincenzo Italiano y Raffaele Paladino, eran opciones de entrenadores jóvenes que lo habían Sí, hecho bien en equipos de la Serie A, pero no en equipos punteros y entrenadores que estuvieran motivados y con ganas de dar ese salto. Y yo creo que, bueno, cada uno en su cierta medida lo acabaron dando, pero llegaba un punto en el que la Fiorentina tenía que tomar una decisión muy importante, sobre todo tanto Daniele Prade, que está siendo muy cuestionado, te diría que está siendo el más cuestionado en la ciudad de Florencia como comiso, de por qué línea optaban. Al final, yo creo que fueron un poco a la opción fácil, entre comillas, sí. porque al final Stefano Pioli es un entrenador que dejó muy buena huella, perdón, dejó buena huella en Florencia. Recordemos que no se fue, o sea, no le echaron, perdón, dimitió. Fue uno de los entrenadores que dimitió. Dejó muy buen recuerdo en la ciudad, también porque recordemos que era el entrenador de la Fiorentina cuando sucedió la tragedia de David Astori, entonces eso también le legó un poco más a la ciudad, siempre ha tenido muy buenas palabras hacia
el club y la ciudad. Entonces yo creo que optaron por la vía de un poco reconciliación con la afición, que sí que es verdad que acabó con bastantes protestas la temporada pasada y un poco, pues eso, exigiendo un poco más a la propiedad. Optaron por esa vía, como tú dices, le firmaron 3 temporadas a razón de 3 millones por temporada. Es el entrenador en el que más ha apostado Sí. Comiso desde que ha llegado a Florencia, porque al final, bueno, la Fiorentina es un club ahí, podríamos decir, del segundo escalón en Italia, y 3 millones de euros para un entrenador son bastantes. Y un poco la expectativa era esa, de un entrenador que tampoco esperabas grandes cosas, pero que uniera un poco al club, a la afición, y bueno, pues de momento, la verdad, todo lo contrario. Las miradas no apuntan tanto hacia él, que quizás yo creo que es lo que no esperaban en la dirigencia de la Fiorentina, que si las cosas fueran mal, las miradas no apuntaran hacia él, porque al final es lo que tú dices, es un hombre bastante querido. Quizás si fuera otro entrenador, sí que estaría ya la gente pidiendo su cese. Las miradas no apuntan tanto hacia él, sino hacia, bueno, al final son varios entrenadores los que no han terminado de funcionar. El problema no es de los entrenadores, será un problema más allá. Sí. A ver, al final hay que decir que también el fútbol depende mucho de los resultados, ¿no? Y por desgracia para la Fiorentina ha estado muchas veces bordeando el éxito estas últimas temporadas. Al final son 2 finales perdidas de Conference League, la final perdida de Copa Italia. Evidentemente, ¿no? Si hubiera ganado alguna de esas finales, pues Claro. seguramente la historia sería diferente en cuanto al proyecto en sí mismo. Y han sido muchas veces finales perdidas por mínimos detalles, ¿no? En que incluso la Fiorentina fue mejor que su rival, pero acabó perdiendo. Dicho esto, has mencionado a Daniele Pradé, director deportivo, ¿no? Has mencionado bueno, CEO, ¿no? Es Daniele Pradé, si no recuerdo mal, o mano derecha de Comiso, podríamos decir. Sí, Sobre todo después del final del fallecimiento de Varone, digamos que ha ocupado más ese cargo, ¿no? Y Comiso, evidentemente, que es el propietario. Claro, Comiso en los últimos años es uno de los tipos más mediáticos del calcio, entre comillas, ¿no? También por muchas veces palabras llamativas que sí. dice contra otros clubes o contra el sistema y demás. Ha invertido dinero, es cierto, ha hecho Viola Park, se está renovando el estadio finalmente, pero la sensación siempre es que busca lo que buscan todos los empresarios estadounidenses que están llegando al calcio, ¿no? O sea, que sea un club viable o que sea un club en el que lo que yo me gaste no sea, no sea demasiado dinero. O sea, que sea una inversión, por así decirlo, ¿no? No, es que yo creo que ya mucha gente Claro. también espera unas cosas que hoy día no van a pasar, que es que venga un tío con mucha pasta a fondo perdido a invertir. Y eso me temo ya que no lo vamos a ver. Claro, de hecho en la serie lo estamos viendo en el cómo y poco más. Y al Sí, final el cómo en cuanto entre en Europa, que si no es este año será el siguiente, ya va a estar también seguido por el fair play de la UEFA y va a eso poder es. hacer mucho menos. Pero es cierto que Comiso compró la Fiorentina por poco más de 100 millones de euros hace 6 años, un poquito más. Y él ha insistido bastante en lo que tú comentas, tanto en el Viola Park, en tener un centro deportivo propio, que eso lo ha conseguido, Sí. como en la renovación del estadio. Él quería un estadio en propiedad, porque lógicamente con una ciudad deportiva y un estadio en propiedad, eh, el valor del club no es que se duplique, es que te diría que se triplica Sí. o no sé, 4 veces más. Y con el estadio ha ganado a medias porque no le han dejado hacer, él quería hacer un estadio, no le han dejado hacerlo. Su segunda opción era renovar por completo el Frankie, que la propiedad fuera suya, y tampoco ha podido ser. Entonces está haciendo una renovación que corre a cargo un poco del comune. Pero bueno, también va bastante lenta. Entonces, bueno, también es verdad que lo que tú has comentado, creo que es una cosa que no debemos dejar pasar por alto, y que el fallecimiento de Joe Barone, porque fue bastante repentino, es algo que le ha tocado bastante a él, porque al Sí. final Barone era, pues, literal, su mano derecha en Florencia, era una persona con la que había trabajado durante muchos años allí en Estados Unidos, y al final confiaba mucho en él. De hecho, realmente el club lo dirigía prácticamente Barone. Entonces, bueno, él tiene una filosofía, digamos que muy americana empresarial, que es que no despide a sus empleados. Él, lo primero que dijo cuando llegó a Florencia fue que llevaba 30 años en su empresa en la que no despedía a ningún empleado, los consideraba familia. Ujú. Entonces yo creo que es cierto que eso a lo mejor en el mundo empresarial puede ser algo positivo, pero es muy difícil de llevar a cabo en el fútbol, y más en un fútbol competitivo como es el europeo y como es el italiano. Entonces, bueno, es verdad que, ya digo, después del fallecimiento de Barone, lo que hizo fue promover, ascender, por así decirlo, a Pradé y a Alessandro Ferrari, que era el director de comunicación y ahora también está ocupando un cargo directivo. Entonces, bueno, también es verdad que la Fiorentina por esa parte está un poco más, no sé si indefensa, pero es verdad que
no tiene la experiencia de lo que pueda ser un CEO como tal. Entonces, Sí. bueno, al final todo suma y hay ciertas decisiones que han cambiado mucho, claro. De hecho, te voy a preguntar por esta decisión, la decisión de Paladino. ¿Qué pasa exactamente? Porque fue un poco raro todo, ¿no? Al final, evidentemente, bueno, la Fiore la temporada pasada no cumple el objetivo de ganar la Conference. Al final lo elimina el Betis en semifinales, ¿no? Que era algo que, bueno, por nivel de ambas plantillas Sí, podía puede ocurrir, pasar. ¿no? Efectivamente. Y se clasifica a Europa, quiero decir, que por ejemplo, equipos como la Lazio o el Milan no lo lograron, ¿no? O sea, quiero decir, bueno, pues dentro de eso creo que estuvo en su estándar en serie. Es verdad que estuvo muchas jornadas coqueteando incluso con soñar con una plaza de Copa de Europa, que quizás era pensar en demasiado alto, ¿no? Por la plantilla que tenía la Fiore y porque también estaba compaginando dos competiciones al mismo tiempo. Pero bueno, oye, pues estuvo más o menos ahí, ¿no? En esa terna de 5 o 6 mejores equipos de Italia. Pero de golpe, pues aquí pasaron cosas muy raras, ¿no? Dimisiones, renovaciones que luego acaban en eso, en una dimisión, una marcha. ¿Qué pasó aquí? Mira, estuvo una temporada y yo creo que si le preguntas a él, te diría que le da para escribir una trilogía, porque pasaron muchas cosas en una temporada. Al final, Paladino venía del Monza, que es un club muy diferente, Sí, ya no solo por el nivel y la exigencia, sino porque allí estaba amparado por el paraguas primero de Berlusconi hasta su fallecimiento y luego de Galliani. Entonces, al final, bueno, el Monza es un equipo que, a ver, las cosas como son, no es un equipo en el que tengas que soportar mucha total. presión, Porque al como final puede, Florencia es una ciudad muy orgullosa, quiero decir, tiene su historia, claro, tiene su personalidad y pasa como otras ciudades, ¿no? En las que seguramente muchas veces la presión de la hinchada está por encima del nivel del club, que es muy claro. bonito en tema de lo que te apoyan, pero a veces es relativamente negativo en que, joder, se le pide más al club de lo que... se le pide más al equipo de lo que para el equipo está. Sí, mira, te lo voy a contar porque el propio periodista lo contó. Un periodista en Florencia contó que en un off the record con Paladino le dijo, es que aquí, claro, en Monza, si había cualquier problema o incluso se atisbaban críticas, Galliani levantaba el teléfono, llamaba al periódico que fuera y las callaba. Aquí en Florencia nadie tiene el poder de llamar a los medios de comunicación que sea para tapar ciertas cosas. Entonces, al final Sí, es muy complicado. Paladino en eso no tenía experiencia. Es verdad que yo creo que lo que más le pesó no fueron los resultados, porque al final lo que tú comentas, un sexto puesto en Serie A con 65 puntos, están bastante bien. Esos 65 puntos hubieran servido en cualquiera de las 5 o 6 anteriores temporadas para clasificar a Europa League, que es sí. al final un poco el salto que quizás la Champions es muy ambiciosa, pero la Europa League es un salto que se podía esperar. Y yo, ya te digo, le pesó más eso y luego que fue un poco montaña rusa, porque empezó la temporada bastante mal, no tan mal como este año, pero la empezó mal, luego tuvo esas 8 victorias seguidas, luego tuvo también lo de Bobe, que es un tema bastante delicado y que, bueno, al final influye en el día a día. Luego tuvo un buen tramo después del mercado de enero con esa victoria, por ejemplo, contra el Inter, tuvo ahí buenos resultados y es verdad que como acabó la temporada un poco en picado, a la gente no le gustó mucho, pero lo más raro es lo que tú comentas. El día antes de la vuelta contra el Betis en la Conference League, de la semifinal en la que la Fiorentina tenía que remontar, por sorpresa el club, media hora antes de la rueda de prensa, anuncia su renovación. Claro, le preguntan al propio Paladino y dice, no, yo tampoco me lo esperaba, me ha llamado el presidente hace media hora. Al final fue una decisión totalmente presidencialista, fue una decisión totalmente de Rocco Comiso. Porque realmente Daniele Pradé, desde ya los primeros malos resultados a final de año, cargó bastante contra Paladino, salió bastantes veces después de los partidos. Recuerdo la derrota en Monza, que quizás fue el punto más bajo de Paladino y de la temporada de la Fiorentina, en la que salió Pradé y dijo, no nos podemos permitir perder contra el Monza, vamos a tener que tomar decisiones. Y ahí, lógicamente, todo el mundo se esperaba Sí. el despido. Entonces, Pradé sí que fue una persona que luchó bastante contra él, entre comillas, y después de esa renovación acaba la temporada, 2 días después de final de temporada, sale a dar una rueda de prensa Comiso, repasando un poco la temporada, dice que Paladino es como su hijo, ya sabemos que es lo que tú has comentado, es un presidente que habla y sube el pan, eso está Sí. claro. Dijo que Paladino era como su hijo y un día después Paladino dimite. Entonces, bueno, hay muchas cosas que quedan por saber, pero es obvio que Paladino dimite un poco porque esa relación con Prade es insostenible.
Sí, al final, bueno, nos ejemplifica un poco lo que decías tú, ¿no? Esos vacíos de poder o Ujú. roles que faltan por definir y que, pues, lo hemos visto en otros clubes, ¿no? Cuando hay inestabilidad también en las directivas, pues cuesta encontrar estabilidad en el campo. Hablamos un poco de la temporada actual. La realidad es que es verdad que el mercado yo creo que nos deja un poco fríos a todo el mundo, ¿no? No se va nadie ultra importante, podemos decir. Es decir, que en ese punto no, se mantiene lo que. No hay la crítica que había otros años, ¿no? Que era como que Eso la es. Fiorentina era incapaz de retener a sus estrellas, ¿no? Y que a la mínima oferta buena que había se acababa vendiendo jugadores. Lo que pasa que al final hay fichajes que yo creo que están bien tirados y fichajes de futuro, pero la sensación es que el gran problema de este equipo no se ataja, que es el nivel defensivo es catastrófico. Se ha necesitado un superlativo David De Gea, ahora entramos en el nivel defensivo, para medio sostener este equipo. Y luego vemos el mercado y es que no hay ningún fichaje que digas, no, este tío va a mejorar la defensa. Entonces, mucho cromo repetido, ¿no? Mucho fichaje Justo. sobrepagado que a lo mejor no hacía falta traer porque ya tienes jugadores en ese rol. Entonces, y luego sobre todo un Pioli que tiene que readaptar su idea porque la plantilla está preparada para un sistema, a lo mejor jugar con tres centrales, que él nunca ha potenciado. Entonces, sensación de planificación de verano un poco extraña, ¿no? Está un poco cogido con pinzas todo, porque es lo que tú comentas. Al final, una de las cosas que para la directiva eran innegociables a la hora de buscar un entrenador era que querían apostar por el 3-5-2, que es cierto que a tramos le funcionó la temporada pasada, pero no es un sistema para el que ni esta plantilla ni la del año pasado yo creo que está diseñada. Al final, es cierto que potencias mucho a Gosens y a Dodó, eso es Sí. cierto, pero luego es verdad que se te quedan cojas muchas posiciones. Yo creo que el principal mérito y la cosa positiva que ha tenido la Fiorentina este verano es lo que tú comentas, que ha sido mantener a sus jugadores más importantes. Consiguió renovar a De Gea, que tenía ofertas importantes y el propio De Gea lo confirmó. Ha conseguido mantener a Gosens, que también llegó una oferta importante del Atalanta los últimos días de mercado. El propio Gosens, cuando acabó el mercado, dijo que bueno, era una oferta que a él le interesaba, porque es cierto que en Bérgamo se había encontrado muy bien, pero que el club le había dicho que era muy importante y que querían que se quedara. Consiguió retener a Moise Kean, que yo creo que ha sido un poco el nombre del verano. Le ha conseguido renovar encima, o sea que creo que ha hecho cosas muy positivas en ese sentido, pero es lo que tú comentas al final. Yo creo que ha gastado dinero, porque ha gastado Sí. dinero, pero seguramente esté mal gastado, entre comillas. Y yo creo que eso es algo que quizás ahora con los resultados pueda ser ventajista decirlo, pero es que yo creo que se veía desde el primer momento. Al final, eh, muy al principio del mercado fichan a Checo libre, que bueno, puedes decir, vale, está muy bien, puede tener un rol. Al final vas a jugar en tres competiciones, se supone que en Conference vas a llegar lejos, vas a tener muchos partidos en los que necesite descanso Moise Kean, que fue uno de los problemas de la temporada pasada, pero luego, claro, te gastas 25 millones de euros en Piccoli, que a ver, no es mal delantero, pero Sí. al final 25 millones para la Fiorentina le han convertido en, creo que en el segundo fichaje más caro de la historia. O sea, estamos hablando de que te estás gastando 25 millones de euros en un jugador que no va a ser titular indiscutible ni punta de lanza del proyecto, por así decirlo. Luego lo que tú comentas, los problemas defensivos, creo que casi ninguno de los centrales está diseñado para jugar en defensa de tres. Ranieri quizás puede ser un poco más dútil porque en sus inicios jugó de lateral, pero bueno, es un central que sí, apañadito, te cumple, pero no es un central que te vaya a marcar la diferencia. Es Ya el que año pasado tuvo muchos. ese es el problema para mí, ¿no? Que Ranieri, que es un central, para mí, de equipo que debería ser de pelea por el descenso, me refiero, un central puntero en ese tipo de equipo, se ha convertido en una de las banderas de la Fiore, que yo entiendo que sí, o sea, a nivel de capitanía, de carácter, vale, pero a nivel de calidad no puede ser una de las banderas de la Fiorentina. Claro, Entonces, al final, bueno, pues claro. Sobre todo eso, que no se han resuelto problemas defensivos. Al final, en los centrales se ha fichado a Viti, que al final es un jugador que, bueno, es verdad que hace 2 años prometía bastante, pero viene de descender con el Empoli la temporada pasada sin tener tampoco un papel muy exuberante. sí, sí. No se ha resuelto ese problema en la defensa, pero vamos, podemos seguir hacia adelante. En el centro del campo igual. Escuchaba el otro día en una de las radios de Florencia que es verdad, y me gustó bastante la expresión, la Fiorentina tiene un centro del campo de 0-0, quiero decir, ¿es un centro del campo malo? No es un centro del campo malo. ¿Es un centro del campo que vaya a marcar diferencias, que tengas un jugador súper puntero?
tampoco. Al final la Fiorentina apostó por Fagioli en el pasado mercado de enero, yo creo que tuvo algún tramo bueno. Esta tenía que ser su temporada como de consagración y de liderar al equipo en ese aspecto y de momento no lo está consiguiendo. De hecho, en estos últimos partidos está siendo suplente. Mandrágora yo creo que puede ser un caso parecido al de Ranieri, que es un jugador que, bueno, Sí. sí, es un jugador que está bien, pero no es un jugador con nivel para ser el líder del centro del campo de un equipo que quiere optar a cosas importantes. Y bueno, con Nicolás y Caviglia y Son podemos decir un poco lo mismo. Son dos jugadores que, bueno, que hicieron buenas temporadas el año pasado en dos equipos que lucharon por la permanencia y que se le pueden quedar un poco cortos. A mí Nicolás y Caviglia me gusta, pero darle las llaves del centro del campo de un equipo cuyo objetivo es llegar lejos en las copas y conseguir un buen papel en Europa, bueno, pues es un jugador que obviamente quizás no esté diseñado para eso. Sí, le ha pasado a la Fiore, ¿no? Al final, en los últimos mercados ha ido a fichar jugadores que han sido muy potentes en equipos de Mm, zona baja. Le pasó con Colpani, con Gudmundsson, pero justo. evidentemente luego en el salto a la Fiorentina, pues ninguno ha estado a la altura de lo que se esperaba. Fíjate, vamos a analizar un poquito lo que es la Fiorentina de esta temporada comparada con la Fiorentina de Stefano Pioli. Por si alguien no lo ve, se lo describo, que es verdad que se puede ver un poco en pequeñito. En el radar negro es el radar que ejemplifica la temporada pasada, el radar azul la temporada actual, y este gráfico habla del rendimiento ofensivo, y como se puede ver, únicamente esta temporada se gana respecto a la anterior, en que se dan menos pases para rematar, pero nada, muy poquitos, la diferencia es muy pequeña, 31,9 esta temporada antes de disparar, 33,2 la temporada pasada. No son datos ni mucho menos buenos en ninguno de los dos casos. O que esta temporada los centros son algo mejores y se ganan más duelos aéreos ofensivos, pero ya está. El resto, la Fiorentina atacaba mejor la temporada pasada que la anterior. La temporada pasada que esta, perdón. Pero es que si incluso nos vamos, Álvaro, a lo que es en este aspecto también el nivel defensivo, cambia un poco más, mejora un poco más esta Fiore, pero claro, es que ya también la temporada pasada los datos eran bastante malos. Entonces, sí, este año yo lo que rescato es que según los datos, no había caído mucho también, pero presiona mejor y recupera mejor que la temporada pasada, en posiciones más avanzadas. Pero ya está. Luego vemos que cada partido el MVP es De Gea. Eso no cambia. Sí, al final lo que más achacaba tanto la gente, la afición en general, como el propio Pradea Paladino era quizás el estilo de juego de esperar quizás demasiado atrás y abusar bastante de los balones en largo a Moise Kean, y eso yo creo que fue un poco lo que le acabó penalizando a Paladino al final, ¿no? En el juicio global de su temporada, que hemos comentado que no fue mala. Pero es cierto que ya la temporada pasada la Fiorentina era un equipo que quizás esperaba demasiado atrás, que bueno, contra equipos un poco más grandes le dio resultado, sobre todo en casa. Uh -huh. Recordemos que ganó al Inter 3-0, ganó al Milan, ganó a la Roma, o sea que en casa, quiero decir, en casa contra esos equipos le funcionó, pero también le achacaban que contra equipos de su liga o incluso de más abajo de la tabla tenía que ser mucho más valiente. ¿Cuál es el problema? Que es que este año, por los datos que hemos visto y lo que tú comentas, está jugando todavía peor, que era complicado. Entonces, es cierto que este año está persiguiendo un poco más arriba y está recuperando balones más arriba, pero le está faltando ya no la elaboración, que eso lo damos bastante por hecho, sino ser decisivo y ser efectivo en zona de tres cuartos de campo, Es que mira, lo que te comentamos. pongo un gráfico que yo creo que es demoledor, que define un poco el peligro esperado por cada futbolista de la Fiorentina, ¿no? La barra azul oscura es los expected goals en juego, y la azul más clarita a través del balón parado. Y es un 2,88 de Moise Kean y ya está. O sea, luego ya viene un vacío tremendo hasta el siguiente, que es Mandrágora, con 0,65. O sea, igual no hay equipo en Serie A que produzca tan poco en ataque. Porque lo he comparado y es que, sí, bueno, el Pisa, ¿vale? Pero claro, es que el Pisa tiene lo que tiene, quiero Claro. decir. Y aún así el Pisa, en el duelo Pisa-Fiorentina, el Pisa fue claramente mejor que la Fiore. Sí, sí. Entonces, es que no genera nada, y lo que genera es porque, eso, balones arriba a Moise Kean, y Moise Kean está en un gran momento de su carrera, pero ya está, es que no hay nadie que genere nada en ataque. Nada, de hecho la Fiorentina lleva 4 goles en la Serie A. Tres han sido a balón parado. Contra el Sí. Cagliari fue a balón parado. Contra el Napoli fue Luca Ranieri en un córner ahí en una segunda jugada.
Contra el Como fue Mandrágora en un tiro de falta que le cayó el rechace y el otro día contra la Roma fue el primer gol en juego, entre comillas, de la Fiorentina en la temporada y es lo que tú dices. Es que no genera más peligro. Eso es un poco el problema porque no está consiguiendo tener el balón de manera efectiva en campo rival. Es verdad que también se está notando muchísimo que Sí. ni Dodó ni Gosens están a un buen nivel, pero claro, llega un punto en el que te preguntas si la defensa no está a buen nivel, si el centro del campo no está a buen nivel, si los carrileros, que fueron muy importantes la temporada pasada, no están a un buen nivel. Nadie está a un buen nivel. El problema, lógicamente, es de los jugadores, pero va mucho más allá. El problema es mucho más profundo y es que no tienes una idea de juego, que luego tú puedes tener una idea de juego que guste más o menos a la gente, guste más o menos a los jugadores, la ejecutes mejor o peor. Eso Sí. ya podemos entrar en ello, pero es que tú le preguntas a cualquier persona, cualquiera que vea todos los partidos de la Fiorentina, ¿a qué juega esta Fiorentina? Y yo creo que no te saben responder. Ya te digo, la temporada pasada sabías a qué jugaba. Podía gustar más o menos, a la gente no le gustaba, quizás al director deportivo tampoco le gustaba, pero la idea estaba más o menos clara, Sí. aunque saliera mejor o peor en ciertos partidos. Este año es que no sabes a qué juega la Fiorentina. Es que fíjate, son 5.8 expected goals en 6 partidos, es decir, menos de un gol esperado por partido, 66 disparos, 4 goles, 2 de ellos desde fuera del área, 2 desde dentro de la misma. Y la realidad es que no. Es verdad que contra el Napoli seguramente la Fiore no mereció perder. Tuvo ocasiones para haber al menos empatado el partido. Pero es un 0.09 expected goal por remate. Es decir, no tienen. O sea, los remates no tienen calidad. O sea, me refiero, no son desde posiciones ventajosas para el que remata. Muchas veces son, pues eso, remates ahí a donde llegue, tal, por generar una ocasión como tal, pero no hay esa capacidad para crear la ocasión. Fíjate que te voy a poner una serie de gráficos ahora que es un poco comparar lo que es la Fiore con todos los equipos de las 5 grandes ligas, que son 96 equipos, si no recuerdo mal, y se va a ir viendo un poco dónde está la Fiore en cada punto, ¿vale? En cada tema. La Fiore es el puntito negro y evidentemente cuanto más verde sea, mejor. Por ejemplo, en remates concedidos, en remates en contra cada 90 minutos, está más o menos en la mitad, lo cual evidentemente no es positivo porque si estás ahí ya eres un equipo de zona media para abajo en cuanto a remates que concedes por encuentro. Los expected goals concedidos son la calidad de las ocasiones que concedes y ya ahí está todavía peor, es decir, el rival genera ocasiones de bastante calidad contra la Fiorentina. Si seguimos avanzando en este punto en balón parado, tampoco mejora. No defiende bien el balón parado la Fiorentina porque vemos que sigue más o menos igual. En ningún punto está por encima de la media. El XG por remate igual. Los remates son, insisto, en posiciones de bastante calidad. Incluso aquí es el cuarto peor equipo de Europa en este punto. Es decir, evidentemente, no es algo que nos sorprenda, pero la Fiore no defiende bien. Y aquí en el aspecto ofensivo es que tampoco ataca bien, lo he dicho. En goles esperados está en la mínima, menos de un gol esperado por partido. En sus propios remates, la calidad que tienen, peor todavía, está Peor todavía. bastante abajo en la media. Y en remates por partido, bueno, sí, está en la media. Son 11 remates por partido. Pero claro, si esos remates son de una calidad ínfima, como hemos visto, pues al final de poco acaba sirviendo. Así que, o sea, quiero decir, los datos van de la mano con lo que se ve. En este caso no hay salvación ninguna por ningún lado. Sí, no, o sea, muchas veces es verdad que los datos te pueden engañar un poco, no te muestran la realidad total, pero en este caso es que son bastante certeros y retratan a la perfección todos los problemas que tiene la Fiorentina, porque es lo que comentábamos al inicio del vídeo. Tiene pocos puntos, no ha ganado ningún partido, pero es que seguramente ni merezca más puntos ni haya merecido ganar ningún partido. Entonces, eso es lo grave. Más allá de eso, es que no tienes juego. Es verdad que lo hemos comentado, la calidad de los remates son muy bajas y conceden mucho en defensa. Es verdad, lo hemos comentado antes, De Gea ha sido el mejor en bastantes partidos. Ya lo fue la temporada pasada y eso, en cierto punto, vale, es positivo porque tienes un portero bastante fiable, muy por encima de tu nivel, eso está claro. Sí. Y eso es una noticia positiva, pero lo negativo es que no puede ser el mejor en cada partido. Y al final el calendario de la Fiorentina hasta ahora es cierto que en estos últimos 3 partidos ha jugado contra el campeón de Italia, ha jugado contra la Roma, que está muy alto en la tabla, y ha jugado contra el Como, que también es un equipo con un proyecto interesante, pero es que los 3 primeros partidos, que fueron ante rivales bastante flojos, pues
no fue mejor y eso es una realidad y al final le generan mucho, no es que no esté encontrando claridad ofensiva, es que le generan mucho por lo que hemos comentado, porque al final el centro del campo ha dado muchos tumbos, no tiene un centro del campo definido, a veces ha jugado con dos, a veces con tres. Som empezó siendo muy importante y Som desapareció, ahora está lesionado. Fayoli igual empezó siendo muy importante y ahora es suplente. Mandrágora, hasta que se cerró el mercado, apuntaba que iba a salir, no estaba contando para Pioli, estaba siendo suplente y ahora de repente se ha convertido en imprescindible. Al final son muchas cosas y es muy difícil darle estabilidad y en la defensa igual. Comucho tuvo una oferta en la última semana de mercado de Arabia de 30 millones. La Fiorentina estaba deseando, pero deseando es poco venderlo. Y la decisión del jugador fue quedarse, que por ese lado es entendible, pero no está dando el nivel que dio, sobre todo al inicio de la temporada pasada. Igual empezó siendo indiscutible y en estos tres últimos partidos ha sido suplente. Pablo Marí, que era un jugador que se hablaba de que podía salir este verano porque al final fue un fichaje muy de entrenador, fue un fichaje de Paladino, no salió, no contaba y ahora está siendo titular. O sea, al Sí. final no tienes estabilidad en casi ninguna posición excepto en la portería y en uno de los delanteros y eso se nota. Y al final tampoco está siendo decisivo en las áreas porque a De Gea le llegan muchísimas veces y obviamente no es Superman y los balones que le llegan a Moise Kean, pues eso, ya son muy difíciles de sacar algo. Sí. Te hago una pregunta para acabar. Se ha dado una situación curiosa esta temporada, ¿no? Y es que desde hace 8 años no había ningún entrenador despedido a estas alturas de ¿Verdad? campeonato, ¿no? Lo cual, hombre, es positivo, pero es verdad que hay muchos que están en el alambre, entre ellos, evidentemente, Stefano Pioli. El caso es que el calendario que le viene a la Fiorentina es ir a San Siro a jugar contra el Milan, ir a Viena a jugar contra el Rapid en Conference, después recibir al Bologna y después enfrentarse al Inter en el Giuseppe Meazza. Todo esto antes de noviembre. El tema es, ¿llega Pioli a noviembre? Pues a ver, yo en condiciones normales te diría que sí, por, por lo que hemos comentado antes de Comiso, de que es un entrenador que él siempre lo dice, que cuanto más critiquéis a mis jugadores y a mi entrenador, más les voy a defender yo, y eso es algo que creo que es positivo y que lo ha llevado a rajatabla, porque al final, desde que ha llegado, no solo ha despedido a Montella, que fue el primer entrenador y porque venía arrastrado de la propiedad anterior, pero luego, en realidad, los entrenadores, pues Italiano se fue porque se acabó su ciclo, Paladino dimitió, Giacchini en cierto punto también dimitió, o sea que él es un presidente que defiende bastante a los entrenadores. Eso es un punto positivo para Pioli y dos, yo creo que el más importante es el económico. Al final, lo Claro. hemos comentado, Pioli ha firmado 3 temporadas a razón de 3 millones por temporada, o sea que son 9 millones que tiene garantizados con la Fiorentina. Entonces, bueno, lo veo difícil, pero lógicamente es cierto que le vienen partidos muy complicados. Lo hemos comentado de pasada, en la conferencia sí está ganando, pero en el partido de vuelta de la previa contra el Policía ya se puso 0-2 en la primera parte después de ganar 0-3 en la ida y le costó bastante y contra el Sigma Olomouc en la primera jornada ganó 2-0, pero el 2-0 llegó en el minuto 90 y el Sigma tuvo ocasiones bastante importantes, o sea que al final, incluso en esos partidos súper sencillos, está sufriendo. Yo creo que necesita una victoria cuanto antes y una victoria más allá de jugar bien o mal, que insufle un poco de moral a la tropa. Es verdad que no hay muchos problemas en el vestuario, o sea que no es una sensación de que se le esté yendo de las manos a Pioli, pero es verdad que los jugadores no están plasmando en el campo lo que quieren mostrar. Entonces, bueno, vamos a ver. Yo creo que de momento van a apostar por su continuidad, pero claro, lógicamente las jornadas pasan. Ya estamos hablando de que el otro día también en una de las redes que escuchaba, una encuesta que hacían era, ¿va a llegar la Fiorentina a los 50 puntos? O sea que ya estamos en mínimos, mínimos. Entonces, bueno, vamos a ver. Yo creo que de momento le van a aguantar, pero claramente los resultados van a marcar la decisión final. Pues yo creo que ha sido un análisis bastante completo de la situación actual de la Fiore. Espero que os haya gustado, chicos. Muchas gracias, Álvaro, por haberte pasado por aquí y toda la suerte del mundo para las próximas fechas y que veamos a la Fiore compitiendo por Europa en el tramo final de la temporada. Te mando un abrazo enorme y oye, muchas gracias, insisto, por haberte pasado por aquí. Un placer. Chicos, ya sabéis, dejadnos aquí debajo vuestro comentario. Sabéis que tenéis las redes de Álvaro aquí debajo por si queréis seguirlo, pero dejadnos vuestra opinión. Hasta el próximo vídeo. Chao, chao, chao.